ver una gráfica. ¿Sí? Y en todas las demás nada más quiero el ajuste, la pendiente. No necesito la ordenadora. Y entonces voy a tener 10 pendientes que me representan los 10 campos eléctricos. Sus unidades en volts y en metros. Las tablas para voltaje y distancia de separación. En el campo eléctrico del capacitor va a ser carga por epsilon 0 entre A. ¿Sí? Y entonces la carga va a ser igual a E por epsilon 0 por A. Esta es una constante. Epsilon 0 es constante, el área es constante. Y las E son las que están cambiando. Entonces voy a hacer una tabla de 10 cargas. Entonces voy a tener Q. ¿Sí? Y voy a tener 10 cargas. 1, que va a ser E1, epsilon 0A. 2, que va a ser E2, epsilon 0A. Son las pendientes. ¿Sí? Y voy a elegir una de las 10 distancias de separación. Por ejemplo, a ver en sus tablas, díganme una distancia de separación. No. De las 10 primeras tablas no hay 5 a 9. No, si abrieron a 6, 5, 6. A ver, 4. Entonces, ¿qué se me empieza? Entonces, si D es igual a 4 centímetros, entonces voy a tomar el voltaje. Y para la tabla 1, ¿qué voltaje está para 4 centímetros? ¿Cuánto? 6,3. No digas que 6,3. 6,3. Luego para la tabla 2 a 4 centímetros, 6,2. Y así. Y ya tengo carga y voltaje, que es esto, ¿no? Y entonces, como mi variable de pendiente va a ser el voltaje, y entonces va a ser B igual a 1 entre C por Q. Van a graficar esta tabla B contra Q y van a hacer el ajuste. Esto les va a dar una regla que van a tener B igual a MQ más B, ¿no? Y la pendiente va a ser 1 entre C. Profe, ¿puedes repetir lo del voltaje? De ¿por qué 6,3, 6,2? Porque corresponde a una distancia de separación. Entonces, si la distancia es constante, la capacitancia es la misma. Entonces, las 10 tablas estoy eligiendo la capacitancia, que es la misma. Porque depende de la distancia de separación. No del voltaje o de la carga, sino de las propiedades geométricas. Si yo varío la distancia, la capacitancia cambia y entonces esto no sería correcto. Si le pongo valores que no corresponden a la misma distancia para De 4. Pero además, esa capacitancia a 4 centímetros ya la midieron en la segunda opción. Como ya la midieron, este va a ser el valor experimental de la